va por café, el contrabandista, esto me lo dijo alguien que sabe mucho de contrabando, cuando la leyó me dijo, oye, ¿y el protagonista no entra en Portugal? Va hasta la ribera, que hace frontera, y allí hay un portugués que le lleva el café y se lo lleva, pero no entra. Cuando lo habitual era entrar, porque a los portugueses no les gustaba ir ellos con la carga, lo tenían en su casa, y si tú quieres café vienes a casa por él. Pero que yo te lo lleve a la frontera ya me estoy arriesgando yo también, ¿no? No les gustaba. Pero el protagonista efectivamente va a la ribera por el café. ¿Por qué? Porque yo quería contarlo así. La novela está todo el rato en la frontera y están mirando a Portugal. Portugal solo sale porque los españoles miran a Portugal. Y yo quería transmitir eso, porque eso era así. Porque hemos estado 40 años haciendo eso. Hemos estado 40 años con unos vecinos que de aquí para allá es que no podemos entrar, ni vosotros podéis venir. Y si vamos a una mina ahí de noche corriendo, que no nos entere nadie, pero que no podemos tener relación. Se juntó las hambre con las ganas de comer, como se suele decir, porque no solo tuvimos una dictadura aquí que cerró las fronteras. Sabéis que las dictaduras siempre cierran las fronteras, porque si no las cierran dejan de ser dictaduras. Una característica de una buena dictadura es frontera cerrada. No solo Franco cerró la frontera a cal y canto, sino que Salazar en Portugal también. O sea que se juntaron dos dictaduras muy de cerrar fronteras. Entonces, ahí no había que pasar. En otros países eso era más difícil. Pero aquí fue espectacular. Lo que a nosotros nos ha pasado con Portugal es para analizarlo. Es que tenemos un vecino con el que no tenemos relación. Y por mucho que digamos que tenemos relación, no tenemos una relación amable. Seguimos siendo turistas. Vamos a Lisboa, vamos a las playas, porque vamos a comer. Antes íbamos a comprar toallas, ahora compramos otras cosas. Pero vamos de visita. Ellos vienen aquí a comprar cosas que no tienen. Pero eso qué relación es con los vecinos. Deberíamos de tener otro vínculo. Pero no, hemos estado 40 años sin crear ese vínculo y es muy difícil. Salvo algunas excepciones en algunos pueblos. En algunos pueblos, bueno, como Olivenza, porque tiene su historia porque fue portuguesa, lógicamente, con lo cual había ya portugueses allí, eso no tiene mérito, y con la Codosera, que es probablemente el único pueblo que consiguió que, atravesando las fronteras, no solo traían café y llevaban cosas, sino que hicieron muchas parejas. Esto es una cosa curiosa. Hay muchas parejas de portugueses y españolas, y al revés, que incluso conseguían casarse, así sin que las autoridades se enteraran mucho, y hay un montón de parejas que eso sí es una mezcla de habitantes de dos países, ¿no? Pero es una excepción, ¿no? Lo de la Codosera. La frontera estuvo muy cerrada y por eso aparecen imágenes como los tres niños. Hay una escena que los tres niños están mirando a Portugal y están hablando de Portugal y nunca pasan a Portugal y nunca van a pasar a Portugal y están allí mirando. Pero si de ahí del río para allá es otro país, solo tienes que pasarlo, pero no ha pasado, no ha pasado.